el país, es noticia también internacional por todo lo que se está dando. Quiero agradecer al médico forense, docente también, el doctor Reinaldo Galvez, por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muchas gracias. Gracias, bienvenido, y agradecerte la invitación nuevamente a tu prestigioso programa. Gracias, doctor. Nuevamente, el tema de las pericias forenses, de la investigación, se convierte como en el principal obstáculo para dar con responsables de hechos tan lamentables como lo que ha estado ocurriendo cuando una jovencita fue abusada sexualmente en un motel de Santa Cruz y por cinco jóvenes. Y obviamente la familia, la abogada, ha estado denunciando falencias dentro del proceso de investigación de este caso. Es así, desafortunadamente todavía estamos teniendo tropiezos en el sentido de ejercer la justicia de una manera apropiada. Por eso mismo la sociedad tiene una cierta desconfianza, incluso cuando se conocen estos casos ante la sociedad, y obviamente las repercusiones sociales llegan muy profundo. Indudablemente la defensa en relación a la víctima ha observado algunos detalles justamente por también existir algunos riesgos procesales, ¿no?, que puedan de alguna manera influir o obstaculizar todo el proceso para que ésta culmine de una manera apropiada. Entonces es un caso que ha salido a la palestra, es de conocimiento público, que incluso ha llegado a tener repercusiones internacionales, ¿no? Entonces, y es más, se le ha llegado a clasificar dentro de un término que es la agresión sexual en manada. Sí, entonces, sí. Justamente por la cantidad de individuos o personas que participan, ¿no?, y ultrajan o agreden a una persona. Doctor, una de las falencias dentro de este proceso de investigación denunciado por la abogada es que, por ejemplo, en el motel donde ultrajaron estos 5 chicos a la víctima, no se recolectaron toallas, sábanas, ni se revisaron los cestos de basura, y lo que argumentan es que, bueno, ya unas 7 parejas habían usado antes la misma habitación. Desafortunadamente es otro de los conflictos y problemas que tenemos todavía en lo que es el adecuado abordaje de la escena, ¿no?, del lugar del hecho. Indudablemente la policía se constituye en el primer elemento que va a ingresar a una escena apenas tenga conocimiento. Sin embargo, esta debe ser custodiada desde un inicio, ¿no?, por proteger prácticamente la escena. A eso lo conocemos como cadena de custodia, justamente con el objetivo de evitar que esta pueda ser contaminada, y a través de este mecanismo que es científico y técnico se pueda recolectar apropiadamente los indicios. Indudablemente, al ser un motel de acceso público, posiblemente su riesgo de contaminación puede ser mayor, porque indudablemente cualquier resto biológico o fluido biológico que pueda estar inmersa dentro de la escena puede ser observada o posiblemente observada como contaminada. Entonces acá se genera un cuestionamiento también que de alguna manera puede llegar a entorpecer. Sin embargo, si se van respetando todos los procesos y los tiempos en relación a proteger la cadena de custodia de una manera inmediata, recolectar los indicios de una manera apropiada y hacer el cotejo de estas mismas, se puede llegar a la verdad. Entonces prácticamente eso es la función técnica, científica que tiene que cumplir nuestra policía. Por eso tiene una división técnica científica, y ahí los distintos peritos, ya sean biólogos forenses, médicos forenses, tendrán que tener la pericia y la capacidad de dilucidar y diferenciar estos elementos que puedan ser contaminantes u otros que puedan generar como un nexo entre los agresores. Doctor, un tema muy delicado que tocaban dentro de las investigaciones es que no se habían encontrado restos de semen en el cuerpo de la víctima. Este hecho no descarta, no desestima una violación por el simple hecho de no haber encontrado semen en el cuerpo de una víctima, porque una violación pueden haber eyaculado afuera, no sé, pueden haber utilizado preservativo. ¿Cómo se maneja este elemento? Indudablemente el hecho de no encontrar fluidos sexuales, o en este caso encontrar líquido seminal o espermatozoides, ¿no?, ya sea en la víctima o en la escena, no puede de alguna manera descartar un acto.
porque acá debemos tomar en cuenta que existe una víctima que tiene lesiones que tengo conocimiento que están entre los 15 días de impedimento aproximadamente, con la posibilidad de ser prolongadas, porque recordemos que la víctima ha llegado hasta terapia intensiva, sí, posteriormente evaluada, ¿no? Ahora, el hecho de no haber encontrado o evidenciado fluidos biológicos, o en este caso líquido seminal, no lo descarta. Existen otros métodos para poder descartar, sin embargo, ¿por qué razones no se los puede encontrar? Porque se ha hecho una limpieza, porque puede haberse utilizado un elemento de protección como es un preservativo, por ejemplo, en la escena. Indudablemente todos esos elementos deben ser analizados. Es más, recordemos que la víctima fue trasladada del motel hacia un recinto hospitalario. En ese trayecto, indudablemente la víctima ha estado en contacto con un vehículo. Nosotros en lo que es la criminalística hablamos de una triada que se llama la triada de Lockhart. Esta triada significa que en cualquier evento delictivo existe un intercambio de indicios, ya sea en este caso de la víctima hacia el lugar del hecho. Eso significa que la víctima podría haber dejado ciertos fluidos, cabellos, claro, sangre, saliva, cualquier elemento que se encuentre en el lugar del hecho, en este caso en un motel, que la víctima podría haber dejado rastros en el vehículo, nuevamente hablamos de sangre, cabellos, fibras, o que el lugar del hecho ya haya generado un intercambio hacia la víctima, ¿no? Igualmente fibras, o que los agresores hayan trasladado. Entonces recordemos que el vehículo ha estado desaparecido por lapso de una semana. Sí, y lo entregan lavado. Lo entregan y lo que llama la atención es un vehículo que aparentemente está todo limpio, sin rastros. Obviamente acá hay que analizar también, ¿no?, los mecanismos que se han utilizado. Sin embargo, corresponde ya a los técnicos hacer la microaspiración de ciertas sustancias, verificar si no hay elementos como, algunos elementos como por ejemplo marihuana, cocaína, hacer el microaspirado, la limpieza. Siempre se puede llegar a encontrar algún elemento que pueda conectar. A eso llamamos el nexo de causalidad. Y corresponde a las competencias de la policía científica llegar a esto y realizar los procesos apropiados y científicos como para llegar a la certeza, a la verdad. Lo que está claro es que lo que se sanciona acá es que no se dio consentimiento como mujer para tener acceso carnal, y eso está comprobado por la vía forense. Exactamente. Acá ya hablamos de una agresión, ¿no? Y también hablamos de una violación, porque acá en el análisis que se hace no ha existido un consentimiento de una persona. Eso ya es violación. Y aparte que se ha generado violencia. ¿Eso qué significa? Han encontrado múltiples lesiones equimóticas, sí, algunas hematomas que están identificadas dentro de un certificado forense. Por lo tanto, en este evento ejecutado se ha atentado contra la integridad y la indemnidad de una persona, bajo sus derechos sexuales. Es decir, que no ha existido un consentimiento. La defensa de parte de los agresores, supuestos agresores, porque estamos hablando todavía de probabilidades, ellos alegan que estaban bajo efectos de ciertas sustancias tóxicas. Es más, en un examen, y eso es otra competencia que tiene el médico forense al abordar estos casos. Análisis toxicológico, ¿no? Exacto. Este análisis toxicológico realizado a la víctima y obviamente también a los agresores ha identificado 6 tipos de sustancias: éxtasis, cocaína, marihuana, obviamente también alcohol, ¿no? Entonces estos elementos identificados nos hablan de una persona que ya prácticamente no tenía la capacidad de defenderse, ¿no? Y es más, no se tenía la capacidad, sí, poder analizar el evento que está ocurriendo. Y aquí se han involucrado 4 personas jóvenes y un menor de edad. Precisamente, doctor, y le agradezco mucho, estamos con el médico forense Reinaldo Gálvez haciendo un análisis de lo que han sido las observaciones a este hecho trágico en Santa Cruz, la violación grupal a una jovencita. El análisis toxicológico al que usted hacía referencia, el IDIF, en Santa Cruz señaló que no se pudo hacer el examen toxicológico porque las muestras entregadas por los investigadores no eran suficientes en cantidad. Indudablemente
un instituto que analiza las sustancias requiere cantidades mínimas, ¿no? Para hacer, porque recordemos que existen muchos métodos de identificación, por espectrofotometría, hay análisis de tipo químico. Sin embargo, la sangre, que es un principal fluido, indudablemente, y estos elementos pueden estar en circulación en la sangre, incluso sobrepasando las 24 horas. Y no solamente hablamos de la sangre, hablamos de otros fluidos, hablamos de orina, ¿no? Saliva, cabellos. O sea, se habla de individuos que eran consumidores crónicos, aparentemente, de ciertas sustancias, y las que pueden generar un nexo en relación a la cantidad de sustancias identificadas. Entonces, considero desde un punto de vista personal que esas aseveraciones o afirmaciones que me da son complicadas, hasta de alguna manera yo les diría que están fuera de un protocolo normal, porque al encontrar sangre o obtener la sangre ya uno puede hacer un análisis correspondiente. En el caso de favorecimiento en la investigación, doctor, por ejemplo, el abogado de los acusados reveló información sobre el examen forense de manera anticipada. Exactamente. El hablar sobre ciertos diagnósticos o hallazgos dentro de un examen sexológico o físico a una víctima, ya de alguna manera nos puede llegar a entender de los mecanismos por los cuales se obtiene esta información, ¿no? Entonces, indudablemente genera pues una duda ante la sociedad, genera una duda frente al abogado de defensa, porque ¿cuáles son los métodos como para tener esta información o cuál es la relación? ¿Porque el examen forense va directamente al juez? El examen forense tiene distintas etapas. Primero tiene que ser autorizada por una autoridad, en este caso es el fiscal y el juez, y una vez que el forense tiene esa autorización para realizarla, lo ejecuta. Y el forense tiene que cumplir ciertas normas que nosotros hablamos de protocolos, y esos protocolos lo tiene el IDIF y son también de conocimiento nacional e internacional. Entonces, dentro de estos protocolos está pues el hacer un examen físico externo, desde la ropa, recolectar indicios, un examen físico de las lesiones, qué tipo de lesiones, cuántas, qué cantidad, número, localización, y es más, incluso puede analizar la relación de estas lesiones en relación a los mecanismos, si son golpes. Y tengo entendido que también se ha encontrado en la descripción de un análisis sexológico, ya enfatizando el área sexual, lesiones que van en la región anal. Entonces, compete parte del protocolo forense recolectar muestras, ya sea por lavado de la región anal, para su correspondiente análisis. Pero nuevamente menciono, el hecho de no encontrar líquido seminal o espermatozoides no descarta un acto de tipo sexual, porque ahí se analizan otros elementos que posteriormente serán contrastados pues dentro de un juicio. De ninguna manera el abogado de la otra parte, de los acusados, podría tener esa información antes que todos los demás. Solamente tendría que haber un tema de corrupción. Hablamos acá de un elemento y este carácter técnico, y hablamos de una cadena de custodia, ¿no? La cadena de custodia justamente se asegura que no exista esto, que no exista contaminación, que esta información no llegue de manera anticipada ante las personas que están dentro del proceso de investigación, porque recordemos que la cadena de custodia protege los hallazgos, la recolección de indicios o cualquier otro informe, para que ésta sea protegida y evite ser contaminada, modificada o alterada. Lo que en todo caso nos da a entender que pueden existir ciertos mecanismos que alteren este proceso normal. Y obviamente dentro de esto genera la duda, y cuando existe la duda obviamente se queda en observación. Le agradezco muchísimo al médico forense, el doctor Reinaldo Gálvez, por acompañarnos con su análisis estrictamente técnico, profesional, sobre las observaciones e informe forense en el caso de violación grupal en Santa Cruz. Gracias, doctor. Jimena, para concluir, este es un tema que realmente genera mucho dolor y consternación en la sociedad. Sí. Pero recordemos también un elemento, y esto que nos tiene que generar un mecanismo de reflexión, y sobre todo mecanismos de reflexión hacia los padres, ¿verdad? Porque son los padres los que están y los que conocen a los hijos, y nuestra sociedad no puede estar involucrada en relación a papás que puedan socapar ciertas actitudes,
o de alguna manera facilitar a los hijos, ya sea de manera económica, evitar mecanismos de reflexión o la pérdida de valores. Indudablemente los padres de familia siempre van a proteger a los hijos, pero tampoco se pueden convertir en cómplices en relación a no dar los mecanismos de reflexión o la transmisión de valores. Estas personas involucradas tenían padres que de alguna manera consumían drogas y obviamente aparentemente los padres desconocían estos periodos de consumo. No, incluso una mamá justificaba, ¿no? Y no hay justificación. Y culpaba a la víctima. No se puede justificar este evento utilizando mecanismos de uso de tóxicos, drogas, y no se puede culpar a las víctimas tampoco. Menos. Entonces acá entra dentro de una clasificación de agresión sexual en manada, justamente porque esta persona ha estado en un estado de indefensión y donde han participado muchas otras personas, hablamos de 4 personas, y entra dentro de la clasificación judicial como una violación agravada por la participación de 2 o más personas y obviamente por los efectos que se ha generado. Entonces la imputación va también como lesiones graves y gravísimas por los 15 días de impedimento, sin descuidar las repercusiones que va a tener posteriores la víctima. Hablamos de las repercusiones físicas y emocionales particularmente. Muchas gracias, doctor, muy amable, el doctor Reinaldo Gálvez, acompañándonos esta noche. Revisamos 3 portales, por favor, 3 portales que tienen que ver con estos casos, estos sucesos, para irnos a la pausa. El Deber, del 22 de septiembre del 2018. Revisamos, emborrachan, violan y filman a un adolescente de 14 años en Oruro. Cuando se realizaban las indagaciones se detectó que la menor había sido violada por otras personas hace un mes. La menor de 14 años fue emborrachada, abusada sexualmente por 4 sujetos mayores de edad, quienes además filmaron la agresión. Esto fue el 22 de septiembre del 2018. Vamos a al otro portal, portal de El Deber. Esto se dio hace algunas horas. Investigan otro caso de presunta violación grupal en Santa Cruz. El hecho fue denunciado en el municipio de Minero, en donde se informó que la acción habría ocurrido en medio del consumo de bebidas alcohólicas. Nuevamente los involucrados son personas conocidas por la víctima. También hay un reporte de Radio Fides que precisamente este hecho habría sido cometido cuando la víctima fue dopada por sus conocidos en medio del consumo de bebidas alcohólicas. Finalizamos este repaso sobre manada, lo que se denomina en términos psicológicos forense. El Clarín, Argentina, 2 de enero del 2019. 5 hombres abusaron de una menor. Violación grupal en un camping de Miramar luego de los festejos de Año Nuevo. Los jóvenes fueron detenidos después por el papá de la víctima junto a otros acampantes, un día después de los hechos que sucedieron el 31 de diciembre. ¿Qué pasó? La mamá de la chiquita había advertido que no estaba su hija por ahí. Luego encontraron en una carpa donde la encontraron totalmente dopada, drogada y abusada. Acompañamos con todo lo que han sido las imágenes. Muchísimas gracias. Vámonos a la pausa. Enseguida regresamos con más.